Muy buenos días, hermanos, les saludo en la paz del Señor, amén. Hermanos Amén. que nos ven a través de la pantalla, de las redes sociales, empezamos un nuevo estudio de la palabra del Señor que lleva como título La búsqueda del rostro de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de buscar el rostro de Dios? El Señor hoy nos va a hablar qué es el buscar el rostro de Dios. Amén. Amén. Ese tema está basado en un texto bíblico de Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13. Amén. Leer todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de vosotros, dice Jehová, pensamientos no de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice la palabra, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dice el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que hemos podido escuchar. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe a enseñarlo, a predicarlo, Padre, para que aprendamos a buscar el rostro de Dios. Todos los ejemplos que vamos a ver a través de tu palabra va a poner un hambre en nuestras vidas de buscar tu rostro, Señor. Porque estar el buscar tu rostro, Señor, ha de ser que nuestra vida cambie de una manera increíble, porque solo tú puedes cambiar al hombre. Gracias te doy. Te pido, Señor, que este mensaje toque las vidas y les ponga un hambre de Dios en buscarlo en estos últimos días. Que Dios da la oportunidad al mundo entero para que se arrepienta. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Luego de haber orado y pedido al Señor la guía de su Santo Espíritu, vamos a empezar este mensaje del Señor. Como hemos dicho, todos los domingos vamos a tener mensajes de arrepentimiento, mensajes que nos anhelen buscar el rostro de Dios. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero compartirlo con ustedes, hermanos y amigos que me ven a través de las pantallas, y a todos los hermanos en Cristo de la Iglesia El Shaddai. Un caluroso saludo en la paz del Señor. Dios los bendiga. Vamos a empezar. En las imágenes vemos ahí a Moisés hablando con Dios. Ahí estaba la presencia del Señor. Amén. Amén. Pero ¿qué significará buscar el rostro de Dios? ¿Qué significará ese término? Tantas veces hemos escuchado y visto. Significa lo siguiente. Dice, buscar al Señor, significa buscar su presencia. Presencia es una traducción común de la palabra hebrea rostro, pero está en forma hebraica de tener acceso a Dios. Estar delante de su rostro es estar ante su presencia. Buscar el rostro de Dios había sido buscar su presencia, que Dios esté con nosotros. Amén. Su presencia es área en nuestra vida, y donde quiera que vayamos, su presencia nos acompaña. Amén. Amén. Eso es buscar el rostro de Dios. Amén. En el verso 11 de Jeremías capítulo 29 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor,
pensamientos de paz y no de mal. Escuchen bien, Dios tiene pensamientos de paz para nosotros y no de mal. Amén. Para darles a ustedes el fin que ustedes esperan. Amén. Porque eso es lo que quiere la humanidad hoy en día, en este tiempo de pandemia. Quiere paz. Amén. Quieren buscarlo en el mundo, pero esa paz no está en el mundo. En el mundo solo hay aflicción, preocupación. Pero en el Señor hay un descanso, porque Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Amén. Un descanso para nuestras almas es tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. En el verso 12 dice, entonces ustedes, dice, me invocarán y vendrán y orarán a mí, dice, y yo los voy a oír. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tienes que humillarte ante el Señor. Tienes que humillarte, orar al Señor y Él te va a oír. Y me buscarán, dice el Señor, y me hallarán. Amén. Amén. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo hay que buscarlo al Señor? Con todo el corazón, con todo nuestro amor, con toda la voluntad de buscar su rostro, su presencia. Solamente así lo vamos a hallar al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esta palabra lo corrobora. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Claramente dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Pero todo empieza con la humillación, con la oración, y luego viene el tercer paso, buscar el rostro de Dios. Y luego posteriormente la conversión. Amén. Para que Dios escuche nuestra oración, para que Dios perdone nuestros pecados y para que sane nuestro corazón, porque la tierra es nuestro corazón. Amén. Tal como hemos leído la anterior clase, cuando hablábamos de la parábola del sembrador. Son aquellos que con un corazón recto oyen la palabra y dan fruto. ¿Con qué? Con perseverancia, con persistencia, con paciencia. Amén. De la noche a la mañana no va a venir todo. Hay que pagar un precio. Y el pagar el precio involucra buscar el rostro de Dios. Amén. Buscar su presencia. Busca su presencia y serás librado de todas tus angustias y sufrimientos que vengan a ti. A su nombre, Gloria. en Salmos capítulo 34, verso 4 al 6. Dice la palabra del Señor, verso 4. Busqué a Jehová. Escuchen la Biblia. El salmista dice, busqué a Dios y Él me oyó. ¿Y qué dice? Y me libró de todos mis temores. Amén. Porque la palabra dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Y cuándo va a irse el temor que hay en tu corazón? Cuando vayas a la presencia de Dios, cuando busques su rostro, ahí se va a ir todo temor. Amén. Porque el temor, el miedo no viene de Dios. Amén. El miedo, ¿de dónde viene? Del enemigo. El temor, la duda, viene del enemigo. Hoy en día la gente está atemorizada, no sabe lo que va a hacer, tiene miedo de morir. La Biblia nos dice claramente que al único que debemos tener miedo es a Dios, al único. ¿Por qué miedo? A Él. Miedo a pecar, a fallarle. Él solamente. Sea vuestro Él el miedo. Amén. No las pandemias, nada de este mundo tiene que atemorizar. Solo Dios. Amén. Verso 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Cuántos dicen amén? Los que miraron el rostro de Dios fueron alumbrados porque Él es la luz de vida. Amén.
y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Tú no saldrás avergonzado de la presencia de Dios, porque el Señor te dice, el que viene a mí, yo no lo voy a echar fuera. Y el que viene a mí no será avergonzado. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Por eso dice la palabra, bienaventurados los de pobres en espíritu. Y lo libró de todas sus angustias. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 3 al 4, dice la palabra. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, y él fue hallado de ellos. Amén. Cuando uno se convierte al Señor, lo va a buscar. Amén. Y va a ser hallado de ellos el Señor. No solamente al pueblo de Israel habla esta palabra, sino a su iglesia también. Isaías capítulo 26, versos 16 al 17, dice la palabra del Señor. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Cuando Dios castiga, cuando Dios ama a su Hijo, amén, lo castiga, lo disciplina para que ande correctamente. Amén. Por eso dice el Señor, en la tribulación te buscaron. Amén. Como la mujer encinta, escuchen bien, se acerca el alumbramiento, gime de dolor la mamá, ¿no ve? Y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Así tenemos que buscar a Dios, gemir delante de su presencia, quebrantarnos delante de Él. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz de trompeta, dice la palabra del Señor. Así tenemos que buscar a Dios, sentir el dolor por los demás, sentir el dolor del Señor. Amén. Salmo 9, verso 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios jamás desampara a aquel que lo busca. Amén. Jamás lo desampara. Dice la palabra. Salmo 27, versos 7 al 8. Dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Cuántos del Señor les ha hablado en su corazón y le ha dicho, busquen mi rostro, busca mi rostro? Dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. Ese debe ser tu oración, tu respuesta a Dios cuando en tu corazón Dios te llama a buscar su presencia. Oseas capítulo 5, verso 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y en su angustia me buscarán. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que reconozcamos, número 1, nuestro pecado. Número 2, que busquemos su rostro. Y en nuestra angustia debemos buscarlo, dice. No esperemos que venga la angustia, las tribulaciones. Busquemos a Dios en todo tiempo. Amén. En todo tiempo hay que buscarlo. Salmo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 34, verso 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, escuchen bien, los que busquen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si quieres que nada te falte,
Busca a Dios. Amén. Él va a proveer. Amén. Él va a proveer, porque no va a faltarte nada, dice el Señor, si tú lo buscas. Salmo 119, verso 10 dice: con todo mi corazón te he buscado. No dejes de desviarme de tus mandamientos. Amén. Con todo el corazón te he buscado. No dejes desviarme de tus mandamientos. Amos 5:4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Para que tengas vida en el Señor, tienes que buscarlo. Amos 5:14 dice: busca lo bueno y no lo malo. Buscar a Dios es lo bueno. Amén. Es lo bueno. Para que ustedes vivan, dice, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen. Amén. Amén. Así Dios estará con nosotros, siempre. Si lo buscas, lo hallarás. Lo hallarás. Segunda de Crónicas 15, verso 1 al 2. Dice la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro Asa, el rey Asa, y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes. Escuchen bien cómo Dios profetiza a través de Azarías. Le dice a todo el pueblo de Judá y a Benjamín y al rey Asa: Jehová estará con ustedes si ustedes estuvieren con él. Dice. Amén. Amén. Y si le buscan, será hallado de ustedes. Todo aquel que busca, encuentra a Dios. Amén. Mas si lo dejares, Él también os dejará. Si ustedes le dejan al Señor, Él también los dejará. Por eso, ¿por qué creen que muchas personas, cuando le dejan al Señor, una vez que han conocido a Dios, lo dejan? Señor, yo he sido hijo de Dios, he ido a la iglesia, he estado varios años en la iglesia. ¿Por qué me has desamparado? Porque tú lo has dejado. Él no te ha dejado. Tú te has apartado de Él. Él te va a dejar. Él estará siempre con aquellos que le buscan. Buscar el rostro será por un momento. Será cuando solamente hay tribulación, cuando hay enfermedad. Buscar el rostro consiste en estar siempre buscando su rostro, siempre, constantemente. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9 dice: el rey David le habla a su hijo Salomón antes de morir. Le dice: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Escuchen bien, jóvenes, niños, Heidi, escucha lo que dice el Señor. Sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. No solamente te va a dejar, sino te va a desechar. Eso es triste, ¿verdad? Que te deseche Dios, habiéndole conocido. Eso es lo más triste. Por eso hay que agarrarse de la mano del Señor. Amén. Amén. Busca su rostro y lo hallarás. Mateo 7, versos 7 al 8. Esto lo hemos visto lo anterior. Solamente vamos a hacer énfasis al rostro de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La clave para hallar al Señor Jesús es buscar. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Todo aquel que busca, va a hallar al Señor. Isaías 55, verso 6 dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo es el tiempo de buscarlo? Ahora. Ahora es el tiempo, querido amigo, querido hermano que me ves a través de la pantalla. Hoy es el tiempo, no mañana. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Llámenle en tanto que Él está cercano. Llaman, porque su espíritu está para convencerte
pecado, de justicia y de juicio. Está el Espíritu obrando en este mundo ahora con su iglesia. Búscalo ahora que hay tiempo, no mañana. Mañana puede ser tarde. Puede sorprenderte la muerte o puede venir el Señor. Ten cuidado. Proverbios 7:15 dice: por tanto he salido a encontrarte, buscando ¿qué? Diligentemente tu rostro, y te he hallado. ¿Cómo hay que buscar al Señor? Diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Responsabilidad. Hay que hacerlo responsablemente, hay que hacerlo disciplinadamente, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque así como busques el rostro de Dios, así el enemigo se presentará en visiones, en sueños falsos que no provienen de Dios. Por eso que muchas visiones, un ejemplo les puedo dar, queridos amigos que me ven. José Smith buscaba a Dios de corazón, pero fue engañado por Satanás. Por eso vino esa doctrina demoníaca de los mormones. ¿Amén? Por eso hay que buscar a Dios diligentemente, con cuidado. Pedir a Dios siempre que Dios te dé sabiduría para discernir lo bueno y lo malo. Para discernir si realmente es la presencia de Dios. Y para buscar a Dios diligentemente hay que saber la palabra. ¿Qué dice en 1 de Juan 4:4? ¿Qué dice? ¿En qué textos de la Biblia dice probad los espíritus? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Si un espíritu, si Jesús ha venido en carne o en espíritu, aquel que te diga que ha venido en espíritu, ese es un falso. Y así fácilmente vas a poder descubrir si es de Dios o no es de Dios. Amén. Pero vamos a buscar para que podamos entender. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 creo que es. No está ahí, ¿no ve? Está el verso 13. Verso 2. En esto conoced. Primera de Juan capítulo 4, verso 2 al 4 ya. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y viene, sinceramente, el Anticristo ya viene. Y que ahora ya está en el mundo. Obviamente ya está en el mundo, pero hay algo que lo detiene: la iglesia, el Espíritu Santo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Por eso José de Smith se equivocó, porque no supo discernir qué clase de espíritu le hablaba. Por eso escuchamos decir: Jesucristo estuvo en América, en el sur, todo. Hemos escuchado. Pero la Biblia nos dice que solamente estaba en Israel, Jerusalén. Su ministerio fue en Israel. Por eso vino en carne. Amén. A sus 30 años empezó su ministerio. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en buscar el rostro de Dios. Podemos ser engañados fácilmente por el enemigo. Por eso hay que nutrirse de la palabra para no ser engañado. Amén. A su nombre, a su gloria. Proverbios 8, verso 17, dice la palabra. La palabra dice: yo amo a los que me aman. ¿Quiénes aman al Señor Jesucristo? Amén. ¿Será simplemente decir yo te amo, Señor? Vamos a verlo ahorita, en este momento. Y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuándo lo vas a hallar? ¿En qué tiempo? En la mañana. Es el único tiempo para buscarlo. Por eso dicen la gran mayoría de los siervos que partieron a la presencia, y siervos ungidos del Señor, dicen
que la hora mejor para buscar a Dios, el rostro de Dios, es en la madrugada. Amén. Juan 14, verso 23. Escuchen bien, ¿quién es el que ama a Dios? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, escuchen bien, el que dice, yo te amo, Jesús, yo te adoro, Jesús. ¿Qué tiene que cumplirse? Mi palabra guardará, mi palabra pondrá por obra, mi palabra lo cumplirá. Lo tendrá en su corazón, lo ha de permanecer en su corazón, lo ha de preservar en su corazón. Ese es el que me ama, dice la palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en aquel que ama a Dios. Porque aquel que ama a Dios, la palabra de Dios guarda. La palabra de Dios lo preserva en su corazón, lo mantiene en su corazón. Eso significa guardar la palabra de Dios. Amén. Juan 14, 21, escuchen bien. El que tiene mis mandamientos, o sea, el que lo tiene aquí en su corazón, dice, y los guarda, los mantiene, ese es el que me ama. Escuchen bien, ese es el que ama a Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice el Señor Jesucristo. Y dice, y me voy a manifestar a Él. Amén. Ahí está el secreto para tener un encuentro con Jesucristo. Él se va a manifestar. Él se va a presentar cuando tú estés orando. Se va a presentar en visión, en sueño o en forma palpable. Amén. Te ha de tocar, te ha de hablar. Amén. Aquí es su promesa, no estoy inventándome. Él se va a manifestar, pero ¿cuándo? Cuando tengas los mandamientos de Dios en tu corazón y cuando lo mantengas y lo pongas por obra. Hebreos 11, 16 claramente dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, escúcheme, crea que le hay. Tiene que tener fe. Porque cuando uno busca a Dios, ¿tiene fe, sí o no? Sí. Y que es el que premia a los que le buscan. Tienes que estar convencido de que Dios te va a premiar. Porque dice la palabra que Él te ha de recompensar en público. ¿Cuándo? Cuando entres en tu aposento y ores a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Por eso es galardonador, es el que premia, quiere decir, el que da su recompensa a aquel que lo busca. Amén. Amén. Salmo 37, verso 4. Deleítate en su presencia. Si tú te deleitas en el Señor, Él va a conceder lo que en tu corazón le estás pidiendo, las peticiones, los anhelos que hay en tu corazón. Él te lo va a conceder. Pero primero tienes que deleitarte en su presencia. Tienes que buscar su presencia, sumergirte en su presencia. Si lo buscas de madrugada, lo vas a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Si lo buscas de madrugada, lo vas a encontrar. Mateo 6, verso 33. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscar el rostro de Dios será la justicia que Dios quiere para nosotros. Sí. Eso es lo primero que debemos buscar cuando nos levantamos. Cuando abrimos nuestros ojos, tenemos que buscar el rostro de Dios. Para que lo demás, como dice, deleítate a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Primero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego vendrán las peticiones, la añadidura, lo que tanto buscas a Dios, lo que tanto le pides. Ojo, escuchen bien, amigo que me ves, que me escuchas. Todo lo que le pidas debe estar de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios. Porque si no lo es así, en vano está tu lista ahí, una lista de 20 peticiones.
que Dios no te lo va a dar. Si está de acuerdo a su voluntad. Por eso les digo, hermanos que me ven y amigos, si quieres saber si está dentro de su voluntad o no está en su voluntad, debes buscar su rostro para que el Señor te dirija y te diga, hijo mío, esto no está dentro de mi voluntad. ¿Sabes por qué? Porque esto es así. Esto si yo te doy, va a ser tu ruina. Te vas a apartar de mí. Por eso te doy lo necesario, para que tú te goces del bien que yo hago por ti. Amén. Amén. Dice la palabra en Romanos 14, 17, ya lo hemos explicado, pero es necesario, hermanos y amigos que nos ven, que el reino de Dios no consiste en la añadidura, la comida, la bebida. Son necesarios para el sustento de nuestro cuerpo. Pero primeramente tenemos que entender qué es el reino de Dios. Es la justicia, la paz. Amén. El gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Salmo 63, Salmo de David. Verso 1 al 2 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Amén. ¿Con qué objetivo tienes que buscarlo? Madrugar a buscar al Señor. Para ver tu poder y tu gloria, tu resplandor. Así como te he mirado en el santuario. ¿Cuántos quieren tener su poder, su gloria? Amén. Isaías 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Cuántos desean al Señor en la noche? Buscar su rostro. Y en tanto, dice el Señor, dure el Espíritu dentro de ti. Mientras tengas vida, dice el Señor. Amén. Mientras en tu cuerpo respires el aliento de vida que Dios ha puesto en tu cuerpo, debes madrugarle, a buscarle. Amén. En tanto que tengas vida, busca a Dios de madrugada. Amén. Porque luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprendan justicia. Cuando los moradores del mundo van a aprender justicia, se van a arrepentir de sus pecados, cuando nosotros madruguemos a buscarle. Muchas veces decimos, criticamos y murmuramos, decimos, a la gente no se convierte. Les hablo de la palabra de Dios. Pero tú has pasado un tiempo con Dios. ¿Has estado en su presencia? Porque si tú has estado en su presencia, Dios te va a dirigir qué palabras decir. Porque muchas veces podemos hablar la palabra de Dios, pero no sabemos el mensaje, no sabemos la necesidad de esa alma. Pero cuando has pasado un tiempo con Dios, Dios te va a dirigir a través de su espíritu y te va a decir, ese mi hijo necesita esta palabra. Necesita que le hables de esto. Y tú le vas a atinar, le vas a dar al grano. Y cuando le hables lo que Dios te ha dicho, esa vida va a recibir el pan de vida que necesita. Amén. Amén. A su nombre, a su gloria. Job capítulo 8, versos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: si tú de mañana buscares a Dios, escuchen bien, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y te hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu último estado, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te va a prosperar. Si tú has sido un pequeñito, Dios te va a poner en alto. Amén. Dios te va a restaurar. Eso es cuando ¿qué? Cuando buscamos el rostro de Dios. Cuando lo buscamos no vamos a fallar. Pero cuando nos alejamos de su presencia, va a venir una nube negra de oscuridad. Nos va a cegar la mente. Y vamos a hacer las cosas que no están en la voluntad de Dios. Y somos engañados nosotros mismos. Nos confiamos en nuestra prudencia. Nos consideramos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Amén.
Debes buscar su rostro continuamente, no solamente cuando estás en problemas. Amén. Hemos hablado que debemos buscar a Dios disciplinadamente, sea un hábito en nuestra vida. Amén. Salmo 105, versos 4 al 5 dice la palabra del Señor. Buscad a Jehová y su poder. Busquen no solamente a Dios, su presencia, sino su poder. ¿De cuál poder está hablando? Ahorita vamos a ver. Buscad siempre su... Dice un ratito, cuando estás en problemas. No, dice buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Acuérdense de lo que Él ha hecho. Sus prodigios y de los juicios de su boca. Otra palabra que corrobora también esto y nos da un mejor entendimiento. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11 al 12. Buscad a Jehová y su poder, nuevamente dice. ¿Pero qué dice acá? Buscad su rostro continuamente, permanentemente, constantemente. ¿Amén? Y dice, hagan memoria de las maravillas que Él ha hecho. Hagan memoria. Recuerden lo que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hechos 1:8. ¿Cuál poder hay que buscar? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo de buscar el rostro de Dios? Tener el poder del Espíritu Santo. Y solamente se obtiene buscando el rostro de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién buscará el rostro de Dios? Hay una pregunta, escuchen bien. ¿Quién va a buscar? ¿O qué requisitos debe tener el que busque a Dios? Salmo 119, versos 2 al 3, dice la palabra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El que lo busca va a tener un corazón feliz, contento, lleno de paz. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El que no hace maldad, quiere decir, los que no andan en sus caminos. O sea, en tu propia prudencia, en tu propio yo. Yo voy a hacer lo que quiera de mi vida, yo tengo mis planes. No dice eso. Lo tienes que andar en el camino de verdad. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Salmo 24, verso 3 al 6. Otro de los requisitos. ¿De quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a buscar el rostro de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Cuando habla la Biblia de estar limpio de manos, que no hayas hecho nada malo con tus manos. Amén. Que tu mano haya sido para dar amor. Que no haya sido ensuciado con sangre. Amén. No esta mano haya pegado, haya golpeado, haya hecho daño o haya robado. Esos no van a poder buscar a Dios. Amén. ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no tiene su mirada en las cosas terrenales, que son temporales, quiere decir. Amén. Ni ha jurado con engaño, ni ha hablado mentira, falsedad. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal, dice, es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová, Dios de Jacob. Amén. Amén. Dios castigará a todos aquellos que no le busquen. Sofonías capítulo 1, versos 2 al 6. Ojo, es una advertencia de aquellos que no le busquen. ¿Qué ha de pasar? Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra,
Eso es lo que va a hacer en los juicios. Amén. Dice Jehová: destruiré los hombres, las bestias, las aves de los cielos, los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los tejados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Micón, y a los que se apartan en pos de Jehová, a los que se apartan los ha de castigar, dice el Señor. A los que no buscaron a Jehová, ¿qué más dice? Ni le consultaron. O sea, no solamente es buscar a Dios, otra cosa que estamos aprendiendo, también hay que saber consultar. Las decisiones que tomamos en nuestra vida hay que consultar a Dios. Muchas de nuestras decisiones que no hemos consultado a Dios, las consecuencias son terribles. Amén. Aquel que no consulta a Dios sufrirá las consecuencias. Y vamos a ver con ejemplos de hombres que buscaron a Dios y se equivocaron al no consultar a Dios. Porque una cosa hermosa es buscar el rostro de Dios, gloria a Dios, tiene su presencia, Dios te dirige. Pero una cosa muy diferente es consultarlo. Si estás en su presencia, tienes que consultarlo. Cualquier decisión que tú hagas en tu vida, consúltale. Y Él te va a decir si está bien o está mal tu decisión. Amén. Amén. Te va a hacer que tu corazón haga lo correcto. El peligro de no buscar el rostro de Dios. Escuchen bien, el peligro que hay de no buscar el rostro de Dios. Proverbios 1, 23 al 33. Dice la palabra: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, está mi mano, porque yo sostengo de tu mano derecha, dice el Señor. Y no hubo quien te atendiese, dice, sino que desechaste todo consejo mío, y mi represión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que ustedes tienen miedo. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. A ver, todo aquel que desecha la palabra de Dios, tribulación y angustia vendrá. Entonces me llamarán, escuchen bien, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me van a hallar. Eso es lo que va a pasar con la gente que se quede en la gran tribulación. Van a madrugar a buscar a Dios, pero no lo van a poder hallar, porque la salvación se habrá ido. La salvación será solamente al dar su vida. Amén. Porque mientras haya vida, dice el Señor, hay esperanza de que se estés. No me van a hallar, aunque me busquen de madrugada. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Por eso hay que tener mucho cuidado en tener la sabiduría de Dios. Hay que amar esa sabiduría. Esa sabiduría está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros tenemos que crecer para alcanzar la salvación. Amén. Porque esa nos va a dar sabiduría. Nos va a hacer sabios. ¿Para qué? Para tener la salvación en Dios. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. No quisieron ser castigados por mí. Porque yo, aquel que yo tomo por hijo, lo castigo. Porque lo amo, dice el Señor. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder.
mas el que me oyere habitará confiadamente. El que va a oír la palabra y la va a poner por obra, habitará ¿en dónde? En el cielo. Vivirá tranquilo sin temor del mal. Hombres que buscaron el rostro de Dios. Escuchen bien estos ejemplos, tomen en cuenta muy bien. De estos vamos a aprender mucho. Jabes, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al 10. El primer hombre que buscó a Dios. Jabes. Cuenta la historia. Crónicas es un libro histórico de la Biblia. ¿Ven? Aquí está. Libros de historia. Ahí nos habla. Primera Crónica está dentro de los libros de historia. Dice, cuenta la historia de la Biblia. Y Jabes fue el hombre más ilustre que sus hermanos. ¿Cuándo consideramos a un hombre ilustre? ¿Quién me puede dar una definición de ilustre? Un adinerado. Una persona Prestigio. reconocida, ¿no? Prestigio. Prestigio, respetado. Dice que él era el más respetado de todos sus hermanos, el que tenía honra, el cual su madre, dice, le llamó Jabes cuando nació, diciendo, por cuanto le di a luz en dolor. A veces el nombre que le damos a nuestro hijo tiene poder, hermanos. ¿Amén? Tiene un gran significado, por eso hay que saber qué nombre darle a nuestros hijos. Dice que su nombre significa dolor. Amén. En hebreo, Osef, dolor. Este hombre totalmente, toda su vida era de angustias y de penas y de fracasos, de frustraciones. Pero ¿qué hizo? Escuchen bien. Invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, escuchen bien, porque él era un hombre sufrido, no le iba bien en las cosas que él quería hacer. Buscó a Dios, dice, diciendo, oh, si me dieras bendición. Número uno, le pidió bendición al Señor, porque él era pobre seguramente. Dos, ensancharas mi territorio, amplíes mi bendición. Amén. Número 3, si tu mano estuviere conmigo. Amén. La mano de Dios estuviera con él. Porque donde esté la mano de Dios sobre su ungido, ¿qué dice? Y me librarás del mal, para que no me dañe. Eso le pidió al Señor. Que tu mano esté conmigo, que esté mi cabecita, me libre de todo mal, para que nada me dañe. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hizo el Señor? Le otorgó Dios lo que le pidió. Pero ¿cuándo le dio Dios? Cuando estuvo en su presencia. Dios le bendijo, ensanchó su territorio. Amén. No tuvo mal, Dios, no, el mal no le dañó para nada, porque la mano de Dios estaba con él. ¿Cuántos quieren pedir la mano del Señor sobre nuestra vida? Para que Dios ensanche nuestro territorio, para que Dios nos bendiga. Pero primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Número 2. El rey Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 1 al 4. Capítulo 16, verso 12 al 13. ¿Qué dice la palabra? Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno, escuchen bien, y lo recto ante los ojos de Dios, porque quitó los altares del culto extraño
y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Eso ordenó como rey, que se guarde la obra, los mandamientos de Dios, que busquen a Dios. Fue un mandato del rey, hizo lo correcto. Y todo siervo, todo pastor siempre tiene que decir a su pueblo, decir a la iglesia que busquen el rostro de Dios. Por eso es a través de estos mensajes, hermano, amigo que me ves, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Te exhorto a que lo busques. En el año 39 de su reinado, escuchen bien, cuando ya estaba gobernando 39 años, Asa enfermó gravemente, escuchen. Estaba mal de sus pies, dice la palabra. Puede ser que haya tenido varices, la Biblia no habla. O tal vez su pie estaba dañado o algo ha pasado. Pero estaba enfermo gravemente, dice. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Por eso hay que buscar a Dios antes que a los médicos. Él en su enfermedad no buscó a Dios. Muchos cuando les da una enfermedad no buscan a Dios, se olvidan. Prefieren ir a los médicos. Los médicos, gloria a Dios, Dios los ha puesto para curar. Pero primero es Dios, hay que buscar a Dios. ¿Amén? Ese es el mensaje que nos da el rey Asa, que hay que buscar a Dios. Pero él no buscó a Dios en su enfermedad, a Dios, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. 3 años estuvo con esa enfermedad. Amén. 2 años, perdón. Judá en tiempos del rey Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 12 al 15. ¿Qué prometieron los de Judá en los tiempos del rey Asa? Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, toda la nación de Judá, y Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Hicieron votos al Señor, prometieron a Dios, buscarlo al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, amén. Y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, a ver, imagínense, ¿qué hizo el rey Asa? Muriese. Cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Tenía que morir, dice, el que no busca a Dios. Así como un niño, adolescente, hombre o mujer. Si no buscaba a Dios, era muerto, hermanos. Así era en tiempos de Judá. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, dice, y les dio Jehová paz por todas partes. Eso es lo que Dios da. Esa es la recompensa que Dios te da cuando lo buscas. Amén. Amén. A su nombre. Tienes que buscarlo con voluntad. No así, cuando te dicen, hermano, buscaremos eso. Ay, hermano, ¿para qué pero? Con calma nomás. Sin voluntad, sin ganas. No, hermanos. Hay que buscarlo a Dios con todo el corazón, con voluntad, con amor. Amén. Amén. Por eso siempre yo les digo y les recomiendo. No es cuestión de que ores largas horas, no. Es cuestión de que adquieras una disciplina, un hábito en tu vida. Amén. ¿Cómo nosotros somos capaces de levantarnos afanadamente, preocupados para ir a nuestro trabajo? Tempranito nos levantamos. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, sin voluntad,
a la hora que podamos, sin ganas, sin amor. Amén. No debemos hacerlo con voluntad, con amor. Amén. Ese es el deseo del Señor. Otro rey que buscó al Señor. De este vamos a aprender mucho. Para que un poco largo va a ser, pero lo vamos a analizar detenidamente. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 3 al 5. Verso 16 al 23 también, del mismo capítulo 26. De 16 años, escuchen bien, era Usías, 16 años. Comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. 52 años, escuchen bien. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué dice el verso 5? Escuchen bien. Persistió, perseveró, permaneció pacientemente en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó, dice, escuchen bien, a Jehová, Él lo prosperó. Dios te prospera, hermano, cuando lo buscas. Todo tiene recompensa. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, escuchen bien, este consejo les doy. Su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Cuando te vuelves orgulloso. Cuando se te suben los humos, decimos en nuestro lenguaje criollo. Eso va a ser para tu ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Según la palabra de Dios, nosotros conocemos y entendemos que solamente los sacerdotes de la tribu de Leví, ellos eran los únicos autorizados para quemar incienso delante del Señor. ¿Es así o no es así, hermanos? Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué hizo Usías? Se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira, y su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y él miró, y el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Por eso, hermanos, siempre yo les recalco, es bueno que busquemos a Dios, sepamos cuál es nuestra función, para qué Dios nos ha puesto. A veces queremos abarcar muchas cosas, queremos ser hombres orquestas, queremos meternos a todo lado, pero sin embargo eso no puede ser nuestro don. Por ejemplo, el rey Usías, su función era gobernar únicamente. Los sacerdotes de la genealogía de Aarón, solamente ellos tenían la autorización para quemar el incienso, ofrecer ofrendas a Dios, pero él quiso hacerlo personalmente. Puede ser que tal vez desconoció por su orgullo, por su altivez, entró al santuario. Amén. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando
al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Isaías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Habiendo empezado en el espíritu, terminó en la carne. Habiendo persistido en buscar a Dios. Por eso hay que cuidar todo el tiempo, hermanos. El enemigo puede atacar. ¿Cuántas iglesias en el mundo entero empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne? Muchas iglesias se destruyeron. ¿Por qué? Porque no supieron cuidar. No supieron andar diligentemente en buscar el rostro de Dios. Me contaba un testimonio que hace años atrás, un pastor cuando dijo, oh, en mi iglesia antes se hablaban nuevas lenguas, todo era bonito, pero no supimos cuidar el rebaño de Dios. Entró el enemigo a través de hermanos que dividieron la iglesia, que empezaron a hablar otras cosas que no eran conforme al Espíritu. Y no supimos discernir. Fuimos engañados vilmente. La iglesia se destruyó. ¿Se recuerdan uno de los generales de la fe, de la calle Susa? ¿Se acuerdan quién era ese hombre? ¿Cómo se llamaba? El hombre que dirigió el avivamiento en la calle Susa. Era un hombre afroamericano. Ese hombre fue utilizado por Dios. Trajo un gran avivamiento en la calle Susa. Pero al último de su ministerio, ese avivamiento fue menguando poco a poco. Ni fue recordado. Dice que en su entierro, pocos fueron a su entierro. Por eso hay que tener muchas cosas. Empezó a hablar cosas raras. Por eso es triste ver que muchas denominaciones empiezan bien y terminan mal, por no haber sido diligentes en buscar a Dios. Porque así como viene la presencia de Dios, así como viene la unción del Espíritu Santo, el enemigo también viene como un bombero para apagar el fuego de Dios. Hay que tener cuidado del enemigo. Por eso dice la Biblia que debemos ser astutos como la serpiente. Hay que ser sagaz. Sagaz es aquella persona que sabe actuar en el tiempo propicio, en el tiempo oportuno. Eso hay que tener cuidado, hermanos. Porque el Señor ha prometido un avivamiento en esta zona. Pero ese avivamiento debemos cuidar. Siempre siendo dirigidos por el Señor. Amén. Por ejemplo, el error que cometió este rey, ¿qué fue? No haber consultado a Dios. Si le era lícito ir a quemar el incienso o no le correspondía. No consultó a Dios. Apresuradamente, por su orgullo, por su ira, se dio y entra al santuario. Por haber desobedecido, la lepra le brotó. Amén. Para terminar, vamos a ver un hombre, Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Este hombre buscó a Dios, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, pero al final también se equivocó. Escuchen bien su historia.
Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1 al 3. Verso 22 al 28. La palabra de Dios dice: de 8 años, el rey Asa tenía 16. Ahora el rey Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Era un niño. Y 31 años reinó en Jerusalén. 31 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, del rey David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Un hombre correcto. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, un niño, comenzó a buscar ¿a quién? A Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, de esculturas, imágenes fundidas. Israel constantemente caía en el pecado de la idolatría, en adorar dioses ajenos, que Dios no les permitió hacerlo. ¿Amén? Verso 22 dice: entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, era una mujer, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arfas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron palabras antes dichas. Una mujer profetiza, ojo, ¿hay mujeres profetizas? Sí, lo hay. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que me ha enviado a mí. Josías le envía que averigüe qué dice Dios, qué debo hacer. Que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre el lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así. Escuchen bien: por cuanto oíste las palabras del libro, cuando él mandó a los sacerdotes a limpiar la casa del Señor, el templo de Dios, en ese momento dice que encontraron las tablas de la ley de Moisés y lo leyeron delante del rey. Amén. ¿Qué hizo el rey? Rascó sus vestidos, se arrepintió. Amén. Por eso le envía a la profetisa: ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dice Josías, le manda a sus sirvientes para que averigüen qué dice la profetisa Hulda. ¿Qué dice? Verso 27: y tu corazón se conmovió, dice, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí, dice el Señor, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová, yo también te he oído. He aquí que yo te recogeré con tus padres. Dios le da una promesa a Josías: y serás recogido en tu sepulcro, ¿en qué? En paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos les refirieron al rey la respuesta. Todo lo que le dijo estas palabras le dijeron al rey Josías. ¿Qué actividad hizo el rey Josías? Celebró la Pascua. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versos 16 al 19. Dice la palabra de Dios: así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Y nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Y ningún rey de Israel celebró Pascua
tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y toda Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Amén. Celebró Josías muchos días, por 7 días dice la palabra. No hubo en la tierra, dice, no hubo en Israel ni en Judá así un rey que celebró con tanto alegría, con tanto amor a Dios la Pascua. Amén. Amén. Esta Pascua fue celebrada ¿en qué año? En el año 18 del rey Josías. Ahora vamos a ver un video que resume. Son breves minutos. Vamos a ver un video del rey Josías. Escuchen bien. Vamos a hablar acerca de la muerte del rey Josías, primeramente, antes de poder ver. Segunda de Crónicas 35, del 20 al 24. Dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, escuchen bien, ¿qué es lo que pasó al final de sus días? Necao, rey de Egipto, o sea, el faraón, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Escuchen bien, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? O sea, le dice al rey Josías: yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me ha hecho guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mira, le advierte. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. Si el faraón Necao le ha dicho: yo voy a hacer guerra no contra ti, sino contra Carquemis. Amén. Pero él no hizo caso. ¿Qué debería de hacer él, que buscaba a Dios, todo eso? Consultar a Dios. ¿Y qué pasó? No obedece. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Qué triste, ¿no? Un hombre que buscó a Dios, y al final desobedece a Dios, porque no consultar a Dios es desobediencia. Amén. Hizo cosas buenas, retiró los altares altos, los baales, las imágenes de acera, todo el culto idolátrico, todo eso. Hizo matar a todos los sacerdotes de Baal, lo limpió totalmente. Amén. Pero al final muere por no haber consultado a Dios. Si claramente, a ver, si alguien te dice: no me hables de esa manera, porque Dios me ha dado una respuesta, lo que tú tienes que hacer es buscar el rostro de Dios para confirmar lo que te está diciendo tu hermano o tu amigo, para saber si está dentro de la voluntad de Dios. Y eso no hizo. Él alocadamente se disfraza y va y lo mata con una flecha. Amén. Ahora sí vamos a ver.
Nunca olvidaré el día en que trajeron herido de la batalla a Josías, el gran rey de Judá. Yo lo había visto luchar todos los días de su vida contra un enemigo más poderoso que había hecho que el pueblo se alejara de su Dios. Pero Josías se había convertido al Señor con todo su corazón y obedeció las palabras de la ley. Y así el corazón del pueblo se había vuelto a convertir a Dios. Sí, aún mi propio corazón. A mis 17 años, muchos años atrás, Josías comenzó a alejarse del sendero idólatra de sus padres, quienes habían hecho lo malo ante el Señor. Ellos habían edificado altares a Baal e imágenes talladas, e hicieron que los niños fueran pasados por fuego a Moloch en el valle de Hinnom. En verdad, habían traído más iniquidad que todas las naciones paganas que los precedieron. Josías, me decepcionas. Y también a Moloch. Y los siervos del rey Amón conspiraron contra el rey y lo mataron en su casa. Después, el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra Amón, y el pueblo nombró rey a Josías, su hijo. En el 18º año de su reinado, comenzó a restaurar el templo que sus padres habían destruido. Josías había heredado un pueblo inicuo y los registros de Jehová que había guardado Moisés se habían perdido. Y Josías buscó la verdad del Dios de Israel y los juzgó de los dioses falsos de Israel, empezando por los que estaban en la casa de Jehová. A pesar de la tenacidad de Josías en expulsar estas abominaciones de su pueblo, no pudo expulsarlas del corazón ni de la mente de ellos. Mi rey, tengo noticias. La plata que está en el tesoro del templo se reunirá mañana y se entregará a los obreros del templo. Sus manos restituirán la casa del Señor a su esplendor, y con ello el corazón de algunos se volverá al Señor. Pero muchos con sus ojos no verán. Ni con sus oídos oirán. Espere. ¿No hay nada que podamos hacer para que el pueblo vuelva al verdadero Dios, al Dios de Israel? Ya nadie recuerda a ese Dios de quien tú hablas. Te digo que si deseas llevarles hacia un Dios hoy, únicamente estos escombros lo reconocerán. A tal grado se había arraigado la iniquidad en el pueblo del Señor. Sí, esa maldad se había arraigado en mi propio corazón.
está, el sumo sacerdote ha descubierto unos escritos en el templo y me los ha entregado. Es el libro de la ley, el que se dio a Moisés. En estos últimos días me has hablado de plata y de otras cosas. Mas hoy el Señor mi Dios ha escuchado mi oración. Y el escriba Safán leyó el libro de la ley del rey, y el rey prestó oído a la palabra del Señor como si fuera por primera vez. Entonces Josías temió que la ira de Jehová se encendiera contra Israel. Por tanto, deseó que todos oyeran la palabra de Dios de nuevo, como aparecía en el libro de la ley. Yo también oí la palabra del Señor y vi el libro con mis propios ojos y lo sostuve en mis propios brazos. El rey fue conmovido en gran manera por el libro. Asimismo me embargó su poder y se enterneció mi corazón. Entonces Josías mandó reunir ante él a todos los ancianos de Judá y todos los moradores de Jerusalén, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del convenio. Señor, yo y todos los de tu pueblo que está junto a mí, hacemos convenio este día que iremos en pos de ti, que guardaremos tus mandamientos y tus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumpliremos las palabras del convenio escritas en este libro. Y en ese día el pueblo de Judá se volvió al Señor, el verdadero Dios de Israel, y yo junto con ellos. Y Josías expulsó todas las abominaciones de Israel, según lo indicaba el libro de la ley. Quemó todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Moloch fuera de Jerusalén. Y esto hizo Josías para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová.
Y aconteció que los siervos del rey Josías lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron. Y todo Judá hizo duelo por Josías. No hubo otro rey como él antes de él, ni después de él se levantó otro igual. Gloria al Señor. El rey Josías fue uno de los reyes que realmente anduvo en los caminos del Señor. Pero al final, por no consultar, por eso al buscar a Dios hay que tener mucho cuidado de consultar las cosas que tomamos como decisiones propias. ¿Amén? Todo tiene que pasar en la presencia de Dios. ¿Amén? La conclusión de este mensaje es el siguiente: Oseas capítulo 10, verso 12. Sembrad para vosotros en justicia. Amén. Segad para vosotros en misericordia. Debemos cosechar misericordia, justicia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hasta su venida tenemos que buscarlo, hermanos. Amén. Ese es el mensaje del Señor. Es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Ese es el tiempo, querido amigo, hermano, que me ves. Como hemos podido ver la vida del rey Usías, el rey Asa, Jabes, hombres que buscaron a Dios, hombres en algunos casos se equivocaron por no consultar a Dios. Las decisiones que tomemos hoy en nuestra vida tienen que pasar por la presencia de Dios. Si Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Porque si no tomamos en cuenta a Dios, fallaremos como Josías y Usías. Que Dios bendiga esta palabra. Paz de Dios. Shalom.